Bueno, aquí estamos de nuevo. Buenos días, tengan todos y bienvenidos a esta jornada del día de hoy de geopolítica. Ya estamos a 14 del mes de diciembre y estamos en el 14. Geopolítica por el 14 TV en todos los cables a nivel nacional. El audio en tiempo real en Samantha Radio Online, que repetimos a las 4 de la tarde. Y también repetimos el contenido en nuestras redes sociales. Aunque este programa no es de farándula. Adelante, muchachas. Menor. Personal como de negocio. La compañía que mejor me ha tratado en toda mi vida era la que estaba él de gerente general, y eso tengo que agradecérselo. La TH Rodman. Sí, primero fue TH, después entonces se unió con Rodman, fueron TH Rodman. No, pero Frank fue la figura clave. Yo lo he contado muchas veces, pues, una vez más, si no hubiera sido por Frank, yo no sé qué hubiera pasado conmigo, porque yo llevaba 6 años que no grababa correctamente, o por lo menos no correctamente, sino que no tenía el vaqueo promocional. Claro, porque el álbum del año 1980 simplemente lo que tiene. Es el Lalo Rodríguez, uno de los salseros de los años 80, 70 y pico, 80, 90, más importantes de Puerto Rico, de esa camada de salseros de Puerto Rico que surgieron al amparo del maestro Johnny Pacheco, el dominicano, aunque mucha gente también pensaba que era puertorriqueño, pero Pacheco era de los Pepines en Santiago y murió el otro día, 84 años. Siempre reivindicó su condición de no solo de santiaguero, sino de pepinero. Lalo Rodríguez, salsas muy conocidas. ¿Cuál es la que tienen ahí en...? Dale audio, menor. Como tú, no he podido encontrar la mujer que dibuje mi cuerpo en cada rincón, sin que sobre un pedazo de piedra, y ven, devórame otra vez, ven, castígame con tus deseos más, que el vigor lo guarde para ti, ay, ven, devórame otra vez. Bueno, esa fue una de las salsas más conocidas de Lalo Rodríguez. La entrevista, el segmento anterior fue una entrevista que tuvo aquí con Bebeto, en la chercha que tiene Bebeto todos los días aquí en la parandulera, de 12 a 3 aquí en este canal. Y en la noche, repite, tiene otra... El túnel del tiempo de Bebeto, haciendo esa locura que hace Bebeto. Saludo a mi hermano Bebeto. Y trajo a Lalo Rodríguez. No sabía que había estado aquí. Me dijeron un muchacho, mira, Lalo Rodríguez estuvo aquí. Fue encontrado muerto ayer en Puerto Rico. Esos salseros, lamentablemente, han ido cayendo en esa... A propósito del túnel de Bebeto, en ese túnel que a veces no tiene luz al final de las drogas y terminan convertidos en cualquier cosa. Es muy lamentable. Y podemos mencionar cuánto podemos mencionar. Héctor Lavoe, el papá de los cantantes de la salsa. Frankie Ruiz, Héctor, Ismael Rivera. Bueno, Ismael incluso le cantó una canción, compuso un tema a las drogas. Eso no es una mujer, ¿no? Eso que me van a condenar cuando me vean con ella y no saben que ella levantó a un hombre caído. No es a una mujer que le están cantando, es a las drogas. Nuestro querido Raulín, cuando dice que uno se para, que uno se cura,
no es que uno se cura de ninguna enfermedad, es que también se cura de las drogas. Es un ambiente muy, muy permeable al consumo de sustancias controladas. Y estos salseros, artistas de todas las categorías, no solo dominicanos, ni puertorriqueños, a nivel mundial, decenas de artistas han muerto víctimas de la droga. Uno, si recordamos a Bob Marley, por ejemplo, el jamaiquino estadounidense, figura fundamental de la música afroamericana. También, y el rey, Elvis Presley, también, o sea, una cosa de loco. Pero bien, lamentamos mucho la muerte de Lalo Rodríguez, de esa camada, reitero, de salseros, que incluye a los mejores salseros de América Latina. Son puertorriqueños. Tito Rojas, ya hablamos del papá de todos, Héctor Lavoe, el papá de los cantantes, porque el papá de la salsa era Maelo Rivera. Lalo Rodríguez, Tito Rojas, Tito Nieves, Tito Nieves es puertorriqueño, Tito Gómez, que aunque era colombiano, se formó en Puerto Rico. Los cubanos, que también hicieron vida en Puerto Rico y en Nueva York, como bueno. ¿Quién? La misma Celia. Bueno, la misma Celia, que era cubana, pero Celia se formó más en Nueva York que en Puerto Rico. Y Rey Barreto. Podemos mencionar aquí 20 o 30 salseros fundamentales de ese género de la música caribeña, que son puertorriqueños de los mejores. Y bueno, ya pasando a otro ambiente, en la situación geopolítica, la situación en Perú sigue en un deterioro progresivo y parece que irreversible. Y allí eso va a terminar va a desembocar en una confrontación bastante violenta, más de lo que está. Lo que están ahora son los ensayos. Eso va a desembocar en algo bastante complicado. Bastante complicado. Ya hay más de 10 ciudades o varias regiones con sus ciudades importantes, están con las carreteras bloqueadas, tomadas por la población, porque los actores un ala de los actores a veces se equivocan. Bueno, Pedro Castillo es un maestro de esa escuela que llegó a la presidencia por estas fragmentaciones que tienen los países suramericanos, fundamentalmente, y centroamericanos, un fraccionamiento político muy importante, donde no hay partidos fuertes, donde van surgiendo movimientos que son solo para el episodio electoral de cada tiempo que haya elecciones. Se forman movimientos, llevan un candidato, ese candidato no gana y ese movimiento desaparece. Y en Perú es uno de esos lugares donde el fraccionamiento político ha resquebrajado el sistema de partido. Entonces Pedro Castillo llega a la presidencia meses antes de la primera vuelta,
Pedro Castillo aparecía en el quinto lugar. Él había sido era un maestro de escuela rural, que incluso dicen escuela rural para disminuir su categoría. Bueno, usted es un maestro. Usted es un maestro rural o es un maestro urbano, pero usted es un maestro. Que trabaja en una escuela rural es otra cosa. Pero no, que es un maestro de escuela rural. Le ponen el apellido de rural para disminuirlo a la categoría de un campesino, un desarrapado. Pues llega a la presidencia donde hay una competencia entre 14 candidatos. A ese nivel llega el fraccionamiento de la situación política en ese país. 5 meses antes de las elecciones, reitero, lo midieron a todos y Pedro Castillo apareció con un 3%, el 4%. Entre 16 él estaba en sexto lugar. En primer lugar estaba Keiko Fujimori, siempre está en primer lugar. Hernando de Soto, que es un economista importante, que yo lo he estudiado para algunas de sus obras. Hernando de Soto. Los que estaban delante eran Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Verónica Mendoza, que es dirigente de izquierda de verdad. Venía otro y después Pedro Castillo. Él comenzó a hacer un trabajo, porque aunque no tiene formación política, pero sí tiene formación organizativa, porque fue presidente de lo que es la ADP aquí. Algo así. Digamos que Eduardo Hidalgo. Tenía ese trabajo, le había paralizado la docencia, el sector magisterial le había paralizado la docencia. Van 4 elecciones ya. Gana la primera vuelta, pasa la segunda y se agrupa todo el mundo y vota en contra de Fujimori. Pedro Castillo pasa a segunda vuelta con el 19%. Keiko pasa con el 20%. Los demás tienen 17, 16, de ahí para abajo. Bueno, en la segunda vuelta, como siempre ocurre, se agrupa la derecha con Keiko Fujimori y los sectores más o menos que tienen un pensamiento menos derechista y menos criminal se alinean con Pedro Castillo y terminan ganando Pedro Castillo por menos de un punto. 25 fracciones. 1 dividido entre 4. 25, fueron 29. Una cantidad de votos que habían en un bolsillo. Pero ganó las elecciones, porque esa es la regla de la democracia. Bueno, impugnaron el 70% de las mesas electorales. Supuestamente había fraude. Los órganos institucionales tumban todas las impugnaciones. La última impugnación la tumbaron 3 días antes de Pedro Castillo asumir la presidencia. Si eso no hubiese ocurrido, se habría producido un vacío de poder, que era lo que querían el sector fujimorista y la derecha que estaba
con Keiko Fujimori. Finalmente asumió la presidencia de la República. Ahí comenzaron a incidentar, como ya hemos visto, a lo largo de esta tragedia que ha significado el paso de tragedia para la democracia, que ha significado todo el laborantismo criminal del sector más recalcitrante del Congreso por tumbar a Pedro Castillo. Le buscaron cualquier tontería para presentarle un juicio. Fue tanta la maldad de ese grupo que Pedro Castillo no pudo viajar a algunos eventos internacionales. En Perú, para el presidente de la República salir del país, necesita el apoyo, la autorización del Congreso. En una de estas, creo que fue la última, no le dieron el permiso. Oigan el argumento, Pedro Castillo, el presidente de la República, no, porque él se iba a fugar. Imagínense el nivel de depravación que tiene ese Congreso peruano. Bueno, todo este recuento lo vengo haciendo para enfatizar en el hecho de que siempre creyeron que Pedro Castillo no tenía base. No tenía base, llegó a la presidencia muy precariamente, no tenía base. Pero se les olvida. No estudian la historia para saber que los pueblos se crean sus propios líderes, sus propios héroes. Los pueblos encuentran su propia motivación para enfrentarse a los sectores que siempre lo marginan. Y si bien Pedro Castillo supuestamente no tenía esa base, el pueblo lo encuentra a Pedro Castillo como un símbolo para salir a protestar y tienen la motivación para hacer lo que están haciendo. Que a lo mejor no sea enteramente para defender a Pedro Castillo, que sí tiene motivación porque en el corto periodo y a pesar de todas las adversidades y todas las conspiraciones y todas las trabas, Pedro Castillo llevó a cabo importantes, hizo importantes aportes para la dignificación de millones de peruanos en esas zonas marginales de la ruralidad peruana, donde esa gente no es tratada como seres humanos. Y él le dio apoyo desde el gobierno a los campesinos, a los productores. Entonces, esa marginalidad ha encontrado en Pedro Castillo la motivación para salir a hacer lo que está haciendo. Bloqueo de carreteras, han tomado instituciones públicas en esas provincias, tomaron un aeropuerto, han quemado vehículos, han quemado locales de entidades públicas. Tienen a Perú sometido en una agitación permanente que ese gobierno que está ahí no la va a soportar. No la va a soportar. Entonces, vamos a ver cómo van esos sectores cavernarios a responder. Ya han matado 8 o 9 personas. Han matado 8 o 9 personas. Hay muchísimos heridos, muchísimos detenidos.
Pero cuando se producen estos levantamientos populares, ningún gobierno quiere asumir la responsabilidad de 300, 400 muertos. Esa ha sido la historia. Nadie quiere asumir la responsabilidad de 300, 400 muertos, 500 muertos, 1000 muertos. Por muy perversa que sea la persona, que sean quienes gobiernan, llega un momento que el caos se va a apoderar y entonces va a tener que producirse la negociación, que yo no creo que sea la reposición de Pedro Castillo, pero por lo menos dejar que salga del país y convocar elecciones en el tiempo que establecen, lo más rápido posible, lo más rápido que puedan, que permitan las circunstancias. Pero manda un mensaje de que no siempre la perversidad va a salir ganadora. No siempre. Gana algunas veces, pero no siempre. Y es probable que la perversidad de Perú, de ese sector cavernario y criminal, no resulte triunfante. ¿A qué precio? Un precio muy elevado, pero no va a salir triunfante. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.dgjp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Este es un acto de reconocimiento, de agradecimiento a una gestión de gobierno que nunca antes se había visto en la República Dominicana. Quien les habla tiene más de 20 años dando lo mejor de sí como servidor público al país a través de la municipalidad. Que el verdadero progreso y el bienestar empieza en los territorios, en los municipios y en los distritos municipales. Reconozcamos de pie la impronta del presidente Luis Abinader y el verdadero
ejercicio democrático de los alcaldes y alcaldesas de los municipios y de los distritos municipales del país. Un hombre que vino a servir sin injusticia ni privilegio a la gente de la República Dominicana. ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva el Partido Revolucionario Moderno! ¡Que progrese el movimiento Poder Municipal! ¡Que viva la Municipalidad de la República Dominicana! Muchas gracias, compañeras y compañeros. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Siguiendo en el plano internacional, se presentó en el conflicto Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, un pliego para negociación, para buscar la paz entre esos dos países en conflicto bélico, con el auspicio de varios mediadores internacionales. Turquía, Naciones Unidas y varios actores de mediación. 3 condiciones puso el presidente de Ucrania o el gobierno de Ucrania para negociar con el gobierno ruso, condiciones que fueron de inmediato rechazadas por el presidente Vladimir Putin y el gobierno ruso. Y eso trae la situación al punto inicial. No hay negociación, no hay avances significativos, porque si uno de los actores plantea un pliego de 3 condiciones y de inmediato el otro polo lo rechaza, pues la situación se queda en el punto inicial. ¿Cuáles eran los acuerdos? ¿Cuáles eran los puntos? Ucrania plantea que se creen las condiciones diplomáticas para garantizar la integridad de ese país. El otro acuerdo era, ese podía tener la aprobación de Rusia. El otro era, el más espinoso, era regresar al punto donde comenzó lo que Rusia llama operación militar especial, pero que la comunidad internacional y Ucrania le llaman que fue una invasión, una ocupación. Y cualquier eufemismo que se busque para decirlo es una ocupación. Es el punto más conflictivo y que de seguro no va a permitir que avance ninguna negociación, es que Ucrania reclama la devolución de los territorios que ya fueron declarados autónomos, inicialmente autónomos, los separatistas, pero que de inmediato, mediante referéndum, se adhirieron a la Federación Rusa. Y Rusia dice que ya esa es una situación de hecho que no tiene reversa. Y como es una situación de hecho que no tiene vuelta atrás, significa que Ucrania perdió esos territorios. Y ese es un punto muerto, es un punto que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que la negociación avance. Porque Ucrania, con todo su derecho, reclama la devolución de esos territorios con el apoyo de la comunidad internacional, la Unión Europea. No vamos a hablar de comunidad internacional como si fuera la generalización. De la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN y otros aliados. Apoyan ese reclamo de Ucrania.
de que se devuelvan los territorios. Y que uno recuerde, leyendo la historia, revisando la historia, uno no recuerda así tan fácil que se haya producido la devolución de un territorio ocupado por un conquistador. Esos territorios han sido arrebatados. El conquistador se hace de ellos y el afectado lo arrebata, pero por la fuerza. Puede haber algunos casos que, mediante las negociaciones, se hayan producido la devolución de territorios. Ponemos el caso, por ejemplo, que es latente y es cotidiano, el caso de los territorios ocupados por Israel en Palestina. Ha habido resoluciones, la rebelión de los palestinos, ha habido guerra y los territorios ocupados por Israel pertenecientes a Palestina nunca más han regresado y probablemente no regresen a dominio de Palestina, que está arrinconada ahí en la Franja de Gaza. Y cuando se habla de la Franja de Gaza, estamos hablando de una franja, no es un nombre que se inventa porque para ponerle un nombre. No, es que es realmente una franja. ¿Una franja como qué? Para poner algo que se parezca aquí en la República Dominicana. Porque está arrinconada entre Israel y la península. ¿Cuál es la península? La península del Golán. Una península ahí. Arrinconada, una franja. Son 25 kilómetros de ancho. No recuerdo la cantidad de ancho, pero es una franja. Por eso el nombre de la Franja de Gaza es el nombre correcto, porque esa es una punta de... Y esos territorios nunca más han vuelto ni van a volver. Entonces es muy difícil que no Rusia, pues Rusia puede atrincherarse en la opinión o la explicación de que esos territorios están en poder de separatistas ucranianos. Pero todo eso serían elaboraciones teóricas. La práctica es que los territorios fueron arrebatados a Ucrania en esta guerra. Que antes de esta guerra había una confrontación permanente entre esas zonas de Ucrania con Kiev, con el gobierno ucraniano. Porque esos territorios están habitados por poblaciones mayoritariamente rusas, que hablan ruso, su idiosincrasia rusa, todo es ruso y no ucraniano. De ahí que ha venido siempre la marginación y el hostigamiento del gobierno ucraniano hacia esos territorios, porque lo considera hostiles al dominio, hostiles a las directrices de los que gobiernan en Kiev. Y Rusia puede alegar eso. No, nosotros hemos apoyado a estos separatistas que son rusos para que se separen de Ucrania. Pero volvemos, todas son elaboraciones teóricas, en la práctica fue una ocupación. Y ese es el punto que no va a permitir el avance de las negociaciones. Por consiguiente, la guerra va a continuar. En los niveles en que está ahora mismo, que es ahora hay una guerra en términos muy pasivos. No están las confrontaciones, los enfrentamientos de las infanterías, de los
tanques. Eso está en un estado pasivo. Pero la guerra sigue su curso. Anteayer o ayer el presidente ucraniano le reclama a sus aliados o sus mandantes de la OTAN más apoyo todavía del que le han dado. Y que conste que le han dado apoyo, una chorrera de dólares, de envíos de pertrechos militares, de tanques, de piezas de artillería, de antiaéreo, municiones, de todo lo que le ha podido dar la Unión Europea y la OTAN, Estados Unidos y la OTAN, a Ucrania. Y este hombre sigue pidiendo más. Pide más y más. Y ya algunos de los aliados de Estados Unidos comienzan a poner ciertos reparos. Decir, pero bueno, si este hombre le hemos dado de todo lo que ha pedido, con la promesa de que iba a derrotar el ejército ruso, y eso no ha ocurrido, entonces, ¿qué más le vamos a dar? De seguro aparecerá la vía de cómo seguirle dando más apoyo militar a Ucrania, porque se trata de un juego geopolítico y geomilitar de que los aliados de la OTAN no van a permitir, o sea, no van a admitir que Rusia ganó esa guerra y que se hizo de los territorios que ya están ocupados. Buscarán la vía de cómo seguirle dando más recursos, aunque no avance el propósito de recuperar los territorios. Pero el caso de las negociaciones parece que ha terminado en una pared. No hay avance. Y en eso de negociación, en cualquier terreno, en cualquier ambiente, se trata de ceder, de ambas partes ceder. Pero ¿qué ceder cuando en lo fundamental hay una rigidez como la que se plantea con el caso de los territorios ocupados? Los separatistas ya declarados incluso como repúblicas. Y que veremos la situación bélica en Ucrania continuar su curso. Y a veces hay al final, mucho tiempo después, se produce casi por inercia. Se diluyó la guerra, casi por inercia, porque llega un momento en que no hay movilidad hacia ningún lado. Entonces la guerra se va disminuyendo, se va diluyendo, así como desapareció la guerra, pero no porque nadie forzó la desaparición o el fin de la guerra. No porque nadie lo forzó, sino que en un momento que no hay más nada que hacer. Y terminó la guerra y nos acostumbramos a que Ucrania perdió esos territorios y Rusia tiene más territorios en la federación, que es una federación, es un conjunto de territorios. La Federación Rusa, por eso se llama Federación Rusa, son territorios que conforman ese país, que antes era la Unión Soviética, que tenía dos repúblicas independientes, después se fueron adhiriendo y finalmente terminaron siendo independientes, y ahora son territorios que tienen gobiernos autónomos. Son repúblicas autónomas, teóricamente, que forman parte de la Federación Rusa.
Donetsk, Lugansk y la otra, fueron 3, se adhirieron a Rusia y están en la Federación Rusa. Y es posible que eso no tenga marcha atrás. Vamos a la nueva pausa y regresamos de inmediato. TV, televisión para todos. Usted está viendo Geopolítica. 14 TV, televisión para todos. Desde este emblemático lugar, en las orillas del río Sama, anunciamos al país con gran satisfacción el aumento de la cantidad de raciones navideñas entregadas el pasado mes de diciembre, por lo que se ha diseñado un plan de producción y distribución que alcanzará a 6 millones de raciones navideñas con una inversión de más de 2.400 millones de pesos. Desde el gobierno dominicano ponemos otra vez esta iniciativa que llevará alimentación en abundancia y de calidad a todas las familias dominicanas, en especial a las más vulnerables. De pie y con la fe puesta en Dios y en nuestros propios brazos, démosle una cerrada ovación al presidente municipalista Luis Abinader. Que se escuche, compañero. Aquí están los que buscamos los votos. Aquí están los que construimos victorias. Vamos por más alcaldes y alcaldesas, por más regidores y regidoras, por más vocales, por más diputados y diputadas, por más senadores, senadoras, y por una victoria contundente en primera vuelta del Partido Revolucionario Moderno. ¡Que viva José Francisco Peña Gómez! ¡Que viva Luis Abinader! ¡Que viva la municipalidad unida y transparente! Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas ya abrió sus puertas para impartir clases sábados y domingos. Hazte locutor y especialízate en cualquier área. Pierde el miedo escénico y la fobia al micrófono. Hazte locutor y comunicador social ahora. Para inscripciones o información, llámanos al teléfono o escríbenos al WhatsApp 809-283-8637. Escuela de Locución y Comunicación Social Alan Vargas. El cupo es limitado. Algunas restricciones aplican. Te esperamos. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. Que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Estás viendo 14 TV, televisión para todos. Y seguimos en Geopolítica ya en la recta final. Y aquí en el territorio también se producen noticias importantes. De hecho, son más importantes de todas las del mundo, por un asunto de cercanía, como decimos en periodismo. Y entonces aquí, bueno, vi ayer a alguien le estaba pidiendo al gobierno
la reapertura del hospital que conocemos como el 28. Recuerdan que el 28 decíamos que el número de los locos, no es ningún número de los locos, sino que el hospital Padre Villini, había dos Padre Villini, el que está aquí en la zona colonial, que es un hospital general y docente, y el Padre Villini del kilómetro 28 de la autopista Duarte, que era el psiquiátrico. Ahí llevaban a todas las personas con problemas mentales muy ya intratables, que eran personas violentas, y entonces los recluían en el hospital Padre Villini, mejor conocido como el manicomio. Ese hospital fue abolido, fue convertido en un centro de... ¿Sigue funcionando o lo cerraron? Creo que como psiquiátrico está cerrado. No, como psiquiátrico sí, pero bueno, Se hacen consultas, se hacen da atención. otras atenciones. Sí. En el 28 había dos hospitales que eran especializados. El manicomio, el Padre Villini, para enfermos mentales, enfermos psiquiátricos, pacientes psiquiátricos, y el Rodolfo de la Cruz Lora, que era para pacientes de tuberculosis. Eran dos hospitales especializados en las dos ramas de la medicina donde no ingresaba más nadie. Ambos fueron convertidos en hospitales de otro carácter, porque ya los hospitales así, como ese de tuberculosis, eso ya no existen en ninguna parte del mundo. Lo mismo que los hospitales psiquiátricos. En los hospitales hay, de carácter general, hay áreas psiquiátricas, o hay áreas para tratamiento de tuberculosis. Y a raíz del episodio trágico de la 27 de febrero, el pasado domingo, se han levantado voces solicitándole al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, la rehabilitación o la reapertura del hospital psiquiátrico para recoger los enajenados mentales que deambulan por diferentes zonas de la capital y ser llevados allí. Esa es una solicitud que amerita un gran debate. Y no cojamos esto como si fuera algún opinante sin oficio que plantea que lanza esa idea, sino que eso es importante que se debata. Si es pertinente. Reitero que en el mundo eso se ha abolido. Ya no hay hospitales, ya no hay manicomios como tales. Pero la verdad que a partir de raíz de lo que ocurrió el domingo, se ha levantado una gran preocupación. ¿Qué se va a hacer con esa cantidad de enajenados mentales, indigentes, que deambulan por la capital? Que muchos, o la mayoría, son personas inofensivas. Pero uno nunca sabe, porque probablemente el que lanzó la piedra que mató a ese joven útil a la sociedad era una persona inofensiva hasta ese día. Su conversión en un individuo ofensivo tuvo una consecuencia trágica inmediatamente. Porque hay imágenes donde se ve al hombre cargando una piedra, que donde diablo encontró esa piedra, aquí en la ciudad, una roca, que después arroja desde el elevado de la 27, matando a ese joven. Y ayer la familia de ese joven estaba desgarrada, como es obvio que ocurre, sin entender por qué ocurren cosas así. Entonces es importante
que Salud Pública, que ha descuidado, no ahora, ha descuidado por 10 o 15 años la atención, el seguimiento a los pacientes psiquiátricos, retome, le dé vigor a ese departamento, que ahora me parece que está dirigido por una psiquiatra, hija de un psiquiatra conocido en la República Dominicana, como fue ya fallecido el doctor Ramón Báez Acosta, que fue el primer alcalde, primer síndico del Distrito Nacional después de la guerra. Ganó las elecciones municipales en el 66, juntamente con la elección del doctor Balaguer y el Congreso. Y duró hasta 1968 porque en esa ocasión, esa oportunidad, los alcaldes duraban 2 años. En el 68 hubo elecciones y él no se presentó y ganó Guarionet Lluveres Montaz, del Partido Reformista, entonces reformista y luego social cristiano. Y creo que la hija de Báez Acosta dirige el departamento de psiquiatría de Salud Pública. Toman este caso y vigoricen el trabajo de ese departamento en Salud Pública. Porque las tragedias tienen una parte mala que es irremediable. La muerte de ese joven, eso es irremediable. Pero puede tener una parte que se puede convertir en positivo para que se tomen las medidas para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir. Y eso se puede lograr viendo a ver qué hacer con los enajenados mentales que andan en la ciudad. Son cientos y cientos de personas con problemas mentales que deambulan en las calles de la ciudad capital, la que uno ve en la capital. Me imagino que en el país entero hay esa misma situación. Y vamos dejando que las cosas caminen. No son un loco que anda ahí en la calle, que anda pidiendo entre los semáforos. Y ocurre que no, que es algo importante. Cuando lo globalizamos, vemos que es un tema importante. Entonces, asuman esa petición, tómenla y que la debaten, la sometan al debate quienes conocen de la temática. Finalmente, ayer ganó Argentina. Argentina ganó su pase a la final, que se va a definir en el día de hoy, entre Francia y Marruecos, el Mundial de Qatar, Mundial de Fútbol. Ahora casi todos somos argentinos en esa materia del fútbol. Y finalmente, el Diario Libre trae hoy una información que da cuenta de que cientos de jóvenes, en su mayoría jóvenes, cientos de personas, en su mayoría jóvenes, están tomando la ruta para la inmigración ilegal a los Estados Unidos a través de Guatemala. Días atrás se presentó una situación en Guatemala, en el aeropuerto de Guatemala, donde estaban retenidas varias personas que incluso protestaron públicamente porque tenían sus documentos en regla y no sabían por qué estaban retenidos por las autoridades de Guatemala. Después eso se resolvió. Pues la ruta es a Guatemala, que se viaja sin necesidad de visa, porque hay un acuerdo entre los dos países. Y después se mueven a México y por México llegan a Estados Unidos. Cuando cruzan, lo que tienen que pagar entre
$4,000 y $6,000. Desde acá hasta que el coyote en México los cruza hacia el territorio norteamericano. Cuando están en Estados Unidos, los agarran, casi siempre los agarran. Las patrullas de frontera los detienen y los someten a la depuración. Algunos los regresan a México y a otros les retienen los pasaportes si tiene una persona que lo va a recibir en Estados Unidos, ven que no tiene ningún antecedente criminal en la República Dominicana, etcétera, etcétera. Lo dejan en Estados Unidos. Un juez le fija una audiencia, un juez de inmigración le fija una audiencia, y en esa audiencia entonces el juez ve si la persona califica para que se le admita como un inmigrante, para que inicie sus trámites a los fines de normalizar su situación. Pero no todos tienen la suerte de cruzar Guatemala, la suerte de sobrevivir la travesía en México y la suerte de que una vez cruzan y los agarran la patrulla de frontera de los Estados Unidos, sean sometidos a ese proceso. La mayor parte los regresan a México y de ahí para acá. ¿El consejo cuál es? Bueno, 500,000 pesos, 600,000 pesos es un capitalito semilla para emprender cualquier negocio aquí en el país. La inmigración debe ser la última opción, porque el inmigrante es un estorbo a donde quiera que va. Eso es así. Gracias por su atención este día. Mañana aquí estaremos de nuevo.